Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Muy Historia. Estamos en Objetos de Arte Toledano, en el centro de Madrid, con Nico Fuduni, experto en armas antiguas, para que nos cuente un poco cómo eran estas máquinas de matar de las distintas épocas. Un placer tenerte aquí, muchas gracias por ayudarnos. Vamos a empezar por la Edad Antigua, este momento de esplendor de Grecia, de Roma. Y si hablamos de Grecia, su unidad de infantería sería la principal que tenemos que hacer mención, los hoplitas. ¿Qué tipo de equipamiento, qué armas solían utilizar para enfrentarse entre ellos? Según qué época, vamos a decir que como armas defensivas tenían el casco, grebas, coraza, que solía ser de bronce, escudo, y como ofensiva la lanza y espada. Espada era un arma secundaria, la lanza por el alcance era el arma principal. Se solían hacer de un mástil de madera y eran realmente fácil de fabricar y muy eficientes. Y entonces tenían un contrapeso que en el mismo tiempo, aparte de la punta, tenían un contrapeso que en el mismo tiempo hacían no solamente de equilibrar el arma para poder utilizarla con mucha soltura, sino que era también un arma porque tenía punta. Y era como una punta, ¿no? El contrapeso, exactamente. Pues, por la retaguardia. Exactamente. O si tenía que girar el arma, lo que sea, y te pillaba mejor con esta punta, pues. Los griegos se solían organizar en esta formación de falange, en un muro de escudos, y la lanza era lo que realmente podía servir para... Exactamente, el enfrentamiento era más bien de lanzas, era de lanzas. Se ponían enfrente, ¿no? Y en varias filas, ¿no? Y entonces cuando uno de los grupos cedía, prácticamente el combate estaba casi decidido en este momento. Se intentaban que las bajas sean lo menos posible, las bajas. La vida humana era muy importante. Se valoraba. Eran ciudades, estados, no tenían muchos habitantes, muchas veces el mismo combatiente podía ser pues un padre de familia, un artesano, pues alguien de la sociedad. Entonces se intentaban evitar todo lo que se pueda una pérdida inútil humana, porque eso también provocaba enemistades a largo plazo. Hay que pensar que se usaba acompañado con un escudo bastante grande. Exactamente. Muy pesado. Sí, el escudo solía ser según la época. En este caso tenemos un escudo. Tenemos un escudo que puede ser una réplica bastante buena. Con una mano esto y con la otra la lanza. Claro. O sea, es una burrada. Y este escudo prácticamente era el arma de defensa lo más importante. El escudo te cubría perfectamente. A nada que lo girabas, lo subías y bajabas, te cubrías perfectamente cualquier golpe. Según qué época estaban cubiertos de bronce y después, más tarde, solamente madera. Se quitaron las armaduras pesadas, pero ya estamos hablando del la época de los macedonios. Por ejemplo, Alejandro Magno ya utilizaban otro tipo de coraza, que era un lino tórax, que eran de lino, varias capas de lino, eran mucho más ligeras, y los escudos eran de madera. También. Aligerar lo que es eran tropas de infantería. Además, Alejandro Magno tuvo que recorrer bastante caminos por toda Asia, y esto con una armadura de bronce pesada era muy importante, aligerar el equipaje. Y por mucho que se llame lanza, que exista esa leyenda, no solía ser un arma arrojadiza, era un arma de contacto. Había dardos, como armas arrojadizas, había dardos que eran más eficientes que jabalinas, que era un tipo de lanza muy ligera, una jabalina muy ligera, pero el griego solía utilizar siempre una lanza. Arrojarla y existía la posibilidad de perderla, lo más seguro. Entonces no, él se sentía más seguro con la lanza en la mano. Nadie se podía acercar a él si tenía una lanza con el alcance de 2,20 metros, 2,5 metros, y era muy difícil que te acerques a un experto en el manejo de una lanza, muy difícil. Llegaba el momento desesperado de habías perdido la lanza, se había roto, entonces se pasaba a lo que viene a ser las espadas clásicas. Claro que podría existir esto, en un combate existía la posibilidad de que se rompa, que se pierda, entonces echabas mano de un arma secundaria, ¿no? Que podría ser un copis, era así como una falcata, las sabía que eran con diferentes formas, no existía el estándar, el arma estándar, ¿no? Había mucha variedad.
Y en este caso pues tenemos una réplica bastante buena de un copis, que es recta, es como un machete, según lo vemos. Sí, era un, ¿no? un arma contundente. Y era un arma en muy cuanto contundente. No tanto para apuñalar, sino casi para cortar, más bien. Más bien para corte. Poder machacar en la, Sí. la armadura de cobre. En los poder antiguos, por ejemplo, aparecen muchísimos los representaciones mitológicos de grandes héroes en la cerámica griega, donde utilizan este tipo de arma, donde utiliza esto como en enfrentamientos individuales, Sí. ¿no? Entonces sí, entonces aparece esto, más que la lanza. Eran como combates individuales, era como las olimpiadas históricas, no sé cómo llamarlas, ¿no? Porque aparecen grandes héroes griegos empuñando espada. Era una copis más que Sí, copis sí, más que la lanza. para combates individuales. Pero lo que es el enfrentamiento entre dos ejércitos, la lanza era Se la llevaba. primordial, esto era importantísimo. Y luego Y- otra variante dentro de las espadas griegas sería el sifos. Vemos que cambia de forma. Es una hoja mucho más fina con el mango. No tiene esta forma de envolver la mano, incluso, como el copis. ¿Qué diferencia Sí. había entre uno y otro? Porque, Esta se parece más, se parece muchísimo, según ves, y es una réplica bastante bien hecha, se parece más a las espadas incluso europeas, tardías, de más tarde. además. Sí, es un poquito más larga para conseguir que sea la hoja más larga, estando en la época del hierro, cuando todavía la forja, el acero como tal, todavía no existía como tal, ¿no? Entonces eran de hierro, por eso les soldaban a la calda una barra de hierro en el medio para que no se doble con facilidad. Y así conseguían que tenga de una forma más estilizada, más fina y más larga. Entonces, y la empuñadura, según ven, le ponían hueso, Sí. utilizaba mucho el hueso. El hueso era muy resistente y al mismo tiempo no le añadía y era más resistente que la madera, ¿no? Y no pesaba más, ¿no? Exactamente, no perjudicaba el equilibrio. No perjudicaba el equilibrio. Ajá. Esta es, exactamente es esta. Y entre la forma de este copis, que es mucho más contundente, y el sifos, ¿por qué cuándo se utilizaba una, cuándo otra? ¿Por qué esta diferencia de grosor, de forma, Yo creo que era más cuestión de gustos. de gustos? Cuestión de Depende si te gustos. gustaba Lo ir sabía reventando que, más lo o sabía ser que un se poco encontraba más a más- gusto con un arma de este tipo, que luchaba más de cerca, y lo sabía que se encontraba más a gusto con este tipo de arma, que en el mismo tiempo Al era ser más punzante, no solamente Al cortante. ser más corta, tienes que acercarte mucho más, pero luego es mucho más demoledora en las distancias Exactamente, cortas. Un exactamente. corte con algo así no es fácil No. de llevar. Estas serían más o menos las armas principales de la antigua Grecia, sobre todo utilizadas por los hoplitas, que eran las tropas de infantería. Y luego en Roma, que sí que pasa cierto tiempo entre ese esplendor griego, macedonio y el auge del Imperio Romano, ellos tenían un arma que era bastante distinta, porque era completamente recta, sería el Gladius Hispaniensis. Es casi el arma más conocida, el arma más representativa de la época romana. Pues aquí tenemos una buena réplica, reproducción de un gladius. Este tipo de gladius que tenemos nosotros ahora es del tipo Pompei. Sería como por la forma de la hoja, les clasificaron según dónde se encontraban. Entonces no hay que olvidar que todo lo que es de hueso, madera, cuero, desaparecieron. Esto no se han encontrado. Lo que pasa es que hay representaciones, hay bajorrelieve, estatuas Que se ve que donde se se utilizaban ven, esos materiales, donde sí. se ven exactamente la forma que tenían y se sabe más o menos qué tipo de materiales utilizaban, ¿no? Entonces, pero vamos a decir que por la forma de la hoja se clasificaron el tipo maíz, que llaman, que ahora mismo no tengo ninguna, que era la más cercana. Esta se ha encontrado en Mainz, Alemania, Sí. y por lo tanto la llamaron así, tipo Mainz. Y esta era la más cercana al Gladius Hispaniensis. No hay que olvidar que el Gladius romano es de procedencia hispana. Se cogió a Es partir una espada de celtíbera. La adoptaron aquí los romanos y dejaron de traerlas de Italia sus armas. Sobre todo por Dejaron. el buen mineral con el que se hacían. Y eran de mucho mejor calidad, en mucho Hispania. mejor calidad. Y las habían sentido en su propia carne por los guerreros hispanos, que eran muy temibles, muy buenos. Entonces se dieron cuenta que era mucho más eficiente y altamente de mucho mejor calidad que las que ellos traían de Italia y dejaron de traerlas.
En estas llama la atención que es casi un puñal largo, o sea, es una hoja bastante corta, no llegará a medio metro y claro, es muy manejable para distancias cortas. Con la forma de punzón que tiene sería letal, pero en comparación con armas más largas, ¿suponía un problema o al igual que los griegos era algo de última necesidad? No exactamente, porque los romanos iban cubiertos de metal, iban cubiertos de la cabeza a los pies y con un escudo enorme. Sí, que les cubrían cuerpo prácticamente tres cuartas partes del cuerpo. Y eran de luchar muy de cerca, los romanos. Eran tropas de infantería. Avanzar en formación hasta chocar. Y recuerdo lo que decía leí sobre un historiador romano que hablaban de que los entrenamientos de los legionarios romanos eran guerras, pero sin sangre. Y las guerras eran entrenamientos, pero con sangre. Imagínate la brutalidad, con la que, exactamente, que significa que el entrenamiento era durísimo. Incluso había personas legionarios que morían en un entrenamiento. O sea que, igual que los griegos tenían esta formación de falange, los romanos hicieron su propia versión con escudos aún más grandes, en los que la típica formación tortuga, famosa de Asterix y Obelix, tiene esta base histórica, se ponía el escudo y en un momento se sacaba el gladius, se pinchaba y volvías a cerrar la formación. O sea, esa era la función verdadera de una hoja tan corta como esta. Sí, sí, sí. Y además que el escudo también era un arma, ¿no? Con el escudo no solamente se empujaba, se golpeaba y el gladius, eso te permitía acercarte sin... lo que decías antes, ¿no? Que hubo enemigos de Roma que utilizaban espadas más largas, incluso de 2 manos. Sí. Había celtas que utilizaban espadas un poquito más largas, los dacios, el famoso falx dacio, que era de 2 manos, un arma temible, pero aún así, utilizar un arma de 2 manos te obligaba a ir desnudo, prácticamente delante de un enemigo acorazado, con escudo y con un gladius que sabía manejarlo mejor que nadie. ¿Qué significa? Tú tenías un arma de 2 manos, pero cada vez que intentabas levantar y dar un golpe te descubrías. Te descubrías y ya te habían aniquilado rápidamente. Esta arma es muy llamativa, la forma que tiene, con una guarda muy corta, un pomo muy grande. ¿Se hacía así para proporcionar un mejor equilibrio o era un tema más estético? En este caso estamos hablando de una réplica, una reproducción bastante bien hecha, con muchos detalles, con muchísimos detalles. Posiblemente que sea una reproducción de un arma de un oficial. Que podría ser un oficial soldado como el centurión o podría ser alguien de una familia noble, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que un trabajo de estas características costaba muchísimo dinero. Era un trabajo completamente artesanal. Y el legionario estaba más preocupado por salvar su vida, por ser efectivo, algo funcional puro y duro. Y bueno, pues podemos enseñar un arma más de soldado, tipo espada de caballería, para que vean la diferencia. Es de una época posterior, un poquito posterior, pero para que veamos la diferencia entre un arma de soldado y un arma de oficial. Era una variante mucho más larga para poder utilizarla a caballo, principalmente dando tajos. Exactamente. Y aparte de esto se ve la simpleza que tiene. Es un arma mucho eficiente. Más ligera incluso, mucho menos labrado toda la decoración. Pero sí que se fue adoptando conforme pasaba el tiempo. La gladius se fue perdiendo y la espada se volvió más común entre la infantería. La aportación de los pueblos que se incorporaron más tarde al Imperio Romano, como eran pues galos, había del norte de África, había brítanos, del este de Europa, los sármatas, los dacios, tracios, godos, germanos. Se han ido poquito a poco incorporando al Imperio Romano. Toda esta gente utilizaba armas mucho más largas. Y traían sus armas. Eran tropas de caballería, la mayoría de ellos eran tropas de caballería, los llamados bárbaros. Entonces, claro, esto ha ido cambiando hasta tal momento que en finales del Imperio Romano de Occidente, la armadura prácticamente de un legionario era simplemente de cota de malla, una armadura medieval que después la adoptaron. Sí, fue pasando todos los pueblos que se apoderaron del Imperio Romano cuando cayó, y un escudo como este, largo y redondo, como el parecido a este griego que hemos visto antes, un casco más de este tipo, diferente al casco que nosotros conocemos como el casco romano, ¿vale?
y espadas largas. Y espadas largas. Claro. Tipo germana, vamos a llamarla. Sí, o sea que Tipo germana, sí. Esta espada podría ser la predecesora de lo que luego se vería a lo largo de la Edad Media, que eran espadas rectas, largas, pensadas para poder Sí, cortar medievo. como apuñalar. Y porque también ha mejorado muchísimo, mejoraron muchísimo los forjadores, técnicas de forja las técnicas de forja, y esto permitía que una hoja sea más resistente y que sea más larga, y era una espada con mayor alcance. También es porque posiblemente que esta gente que se iban incorporando en el ejército romano eran más altos, Claro. eran más Entonces altos. iba afectando, Entonces todo tenía un desarrollo absolutamente natural. Es el desarrollo de todo ejército, igual como hoy día hay, las nuevas hay que necesidades, adaptarse, nuevas hay que adaptarse. Y Perfecto, pues muchas gracias. Como hemos visto, estas son las principales armas de la Edad Antigua. Esperemos que os haya gustado y que sigáis pendientes de todos nuestros vídeos y nuestros contenidos.